Bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy súper emocionado /diagonal a de tenerlos aquí hoy. Si son nuevos por aquí, muchas gracias por unirse. Y si ya son parte de esta comunidad, un abrazo enorme. Hoy tengo un tema que honestamente me dejó con la boca abierta. Y estoy seguro /diagonal a de que a ustedes también los va a sorprender. El título lo dice todo, la impactante noticia de Halil y Esla sorprende a todos. Ya sé, suena como algo sacado de una telenovela turca con mucho drama, y bueno, en parte lo es. Pero lo que realmente me impactó es cómo esta noticia ha trascendido las fronteras, convirtiéndose en tema de conversación en redes sociales, en portales de noticias y por supuesto en mi cabeza. Así que prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en los detalles, a analizar las posibles causas y por supuesto, a compartir mis opiniones. Antes de empezar y para no perder la costumbre, les recuerdo que si les gusta este tipo de contenido, no duden en suscribirse al canal. Es completamente gratis. Activen la campanita para no perderse ninguna actualización y por supuesto, dejen su me gusta al vídeo si les parece interesante. Me ayuda muchísimo y me motiva a seguir investigando y compartiendo contenido. Ahora sí, vamos al lío. La noticia bomba del 5 de septiembre de 2025 fue, sin duda, la confirmación de algo que muchos rumores habían estado insinuando desde hacía tiempo: la separación, el distanciamiento, el divorcio de Halil y Esla. Y no cualquier Halil y Esla, sino los Halil y Esla que todos conocemos, los protagonistas de, bueno, no importa de que sean protagonistas, porque ya son íconos. Para aquellos que quizás no estén tan familiarizados con sus nombres, Halil y Esla son, digámoslo así, una pareja mediática por excelencia. Ambos, cada uno por su lado, tienen una trayectoria impresionante. Halil es conocido por sus múltiples éxitos en el mundo de la actuación, con papeles protagónicos en series y películas que han dado la vuelta al mundo. Su carisma, su talento y ese aire de galán han conquistado a miles de fans. Esla, por su parte, es una figura igualmente relevante, pero en el ámbito de la música. Cantante, compositora y productora, Esla ha cosechado éxitos tras éxitos, con letras que tocan el corazón y melodías que se quedan grabadas en la memoria. Juntos eran la pareja perfecta, la envidia de muchos y la inspiración de otros tantos. Su relación, que comenzó de forma discreta, se convirtió rápidamente en el foco de atención de la prensa y del público en general. Su amor parecía sacado de una película: viajes románticos, declaraciones públicas, eventos glamurosos y una complicidad evidente. Parecían destinados a estar juntos para siempre. Incluso hubo especulaciones sobre bodas secretas y planes de formar una familia. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pudo haber roto la armonía de esta pareja aparentemente perfecta? Las primeras informaciones llegaron a través de un comunicado oficial de sus representantes. Un comunicado escueto, vago y por supuesto, lleno de eufemismos. Hablaban de diferencias irreconciliables, de decisión tomada de mutuo acuerdo, y de la necesidad de privacidad, en este momento tan delicado. Claro, como si la privacidad fuera posible para dos figuras tan públicas. Este tipo de comunicados, tan típicos en situaciones como esta, suelen ser una mezcla de protocolo y eufemismos diseñados para minimizar el impacto mediático y proteger la imagen pública de las partes involucradas. Sin embargo, a menudo, dejan más preguntas que respuestas y alimentan la curiosidad del público. A partir de ese momento, la maquinaria mediática se puso en marcha. Los rumores se dispararon como cohetes. Se especuló sobre terceras personas, sobre infidelidades, sobre crisis laborales que afectaron la relación. Algunos medios incluso sacaron a relucir viejas rencillas y desacuerdos que, supuestamente, habían existido desde el inicio de su romance. La naturaleza humana, en su afán por desentrañar misterios y encontrar respuestas, se volcó sobre el caso. Cada detalle, cada foto, cada declaración, fue analizado con lupa, alimentando un torbellino de especulaciones. Las redes sociales, como siempre, fueron un hervidero de opiniones. Los fans, divididos entre la tristeza y la especulación, crearon hashtags, compartieron fotos, vídeos y expresaron sus sentimientos con una intensidad que solo el fanatismo puede generar. Twitter, Instagram, TikTok, todas las plataformas se inundaron de mensajes de apoyo, de teorías conspirativas, de análisis emocionales y de memes que en algunos casos intentaban aliviar el dolor con humor. La comunidad online en su conjunto actuó como un espejo de la sociedad, reflejando la diversidad de reacciones ante la noticia. Ahora, aquí es donde la cosa se pone interesante y donde mi investigación entra en juego.
Después de revisar diversas fuentes, de analizar las declaraciones de expertos en farándula y de contrastar información, he llegado a algunas posibles conclusiones. O mejor dicho, a algunas hipótesis. Es importante destacar que estas son solo hipótesis, basadas en la información disponible y en el análisis de expertos. La verdad absoluta, como siempre, la conocen solo los involucrados. La primera, y quizás la más común, es que simplemente el amor se acabó. Es algo que sucede incluso en las relaciones más glamurosas y mediáticas. La rutina, las presiones externas, las diferencias de carácter, todo puede contribuir al desgaste de una relación. Y aunque duela, a veces, lo mejor es separarse. El paso del tiempo, la convivencia, los cambios personales, todo puede afectar la dinámica de una pareja. A veces lo que antes era atractivo con el tiempo se convierte en un motivo de conflicto. La vida evoluciona, las personas cambian y en ocasiones, los caminos se separan, a pesar del cariño y el respeto mutuo. La segunda hipótesis, que me parece muy probable, es la presión mediática. Vivir bajo el escrutinio constante de la prensa, de los paparazzi, de las redes sociales, puede ser asfixiante. Cualquier cosa que hagan, cualquier palabra que digan, cualquier gesto que realicen, es analizado y comentado. Y eso, tarde o temprano, puede pasar factura a la relación. La falta de privacidad, la constante exposición, la necesidad de mantener una imagen perfecta ante el público, todo esto puede generar estrés, ansiedad y finalmente deteriorar la relación. La presión mediática puede amplificar cualquier problema existente y dificultar la comunicación y la comprensión entre la pareja. La tercera hipótesis, y esta es un poco más especulativa, es la influencia de terceros. Aunque no hay pruebas concretas, siempre existe la posibilidad de que alguien haya interferido en la relación. Ya sea un nuevo amor, un amigo malintencionado o simplemente alguien que buscaba protagonismo. Las terceras personas, ya sean amantes o simplemente confidentes, pueden ejercer una influencia significativa en una relación. Las relaciones humanas son complejas y factores externos pueden influir en las decisiones de una pareja. Finalmente, la cuarta hipótesis, que creo que es la más realista, es una combinación de las anteriores. Es decir, una serie de factores que juntos terminaron por quebrar la relación. La rutina, la presión, las diferencias de carácter y quizás la influencia de terceros. Es probable que no haya una única causa, sino una confluencia de factores que, sumados, llevaron al deterioro de la relación. La complejidad de las relaciones humanas hace que sea difícil identificar una sola razón para la separación. ¿Qué sabemos a ciencia cierta? Poco. La verdad, probablemente solo la conocen Alil y Esla. Pero lo que sí sabemos es que esta separación es una noticia impactante, que ha generado un gran revuelo y que, sin duda, nos invita a reflexionar sobre la fragilidad del amor y la complejidad de las relaciones humanas, incluso en el mundo de la fama. Lo que sí es innegable es el impacto emocional que esta noticia ha tenido en sus seguidores, en la industria del entretenimiento y, en general, en la sociedad. A medida que la información se fue filtrando, también surgieron algunos detalles que resultaron clave para entender la situación. Por ejemplo, las declaraciones de algunos amigos cercanos de la pareja, que revelaron que los problemas llevaban meses, incluso años, gestándose. Estos amigos, que hablaron bajo condición de anonimato, mencionaron discusiones frecuentes, distanciamiento emocional y una creciente insatisfacción en ambos. O las pistas que dejaron ambos en sus redes sociales, antes de que la noticia se hiciera oficial, a través de indirectas enigmáticas y mensajes crípticos. Los fans observadores atentos comenzaron a notar cambios en sus publicaciones, en sus interacciones online y en su actitud general. Lo interesante de todo esto es cómo, a pesar de la fama y la fortuna, Alil y Esla no son diferentes a cualquier otra pareja que enfrenta una crisis. Sus problemas, sus miedos, sus esperanzas, sus anhelos, son los mismos que los de cualquier persona. La fama, en definitiva, no inmuniza contra los problemas emocionales ni garantiza la felicidad. La vida para todos está llena de retos, de momentos difíciles y de decisiones complejas. También es importante analizar el impacto de esta noticia en sus carreras profesionales. ¿Cómo afectará su imagen pública? ¿Qué proyectos cancelarán o pospondrán? ¿Cómo manejarán la presión mediática? Son preguntas que aún no tienen respuesta, pero que, sin duda, serán determinantes en el futuro de ambos. La separación, inevitablemente, tendrá consecuencias en sus respectivas carreras.
La atención mediática, el escrutinio público y las posibles especulaciones sobre el futuro profesional de cada uno serán factores clave a considerar. En definitiva, la separación de Halil y Sla es mucho más que una simple noticia de farándula. Es un reflejo de la complejidad de las relaciones humanas, de la influencia de la fama y de la fragilidad del amor. Y es un tema que estoy seguro seguirá dando que hablar durante mucho tiempo. La historia de Halil y Sla nos recuerda que detrás de la fama y el glamour, existen seres humanos con sentimientos, con problemas y con la necesidad de vivir y amar. Así que, recapitulando, hemos analizado el contexto de la noticia, la reacción del público, las posibles causas de la separación y el impacto que tendrá en sus vidas y carreras. Espero que este análisis les haya resultado interesante y que les haya dado una nueva perspectiva sobre este tema. La historia de Halil y Sla nos invita a reflexionar sobre la importancia de la privacidad, la resiliencia y la capacidad de adaptación ante las adversidades. Ahora, quiero ahondar un poco más en algunos aspectos que considero cruciales para entender la magnitud de esta noticia. Hablemos de la presión mediática, un factor que a menudo se subestima en estas situaciones. La constante presencia de paparazzi, las entrevistas no solicitadas, los titulares sensacionalistas, todo esto puede generar un estrés emocional considerable. Imaginen vivir cada día con la sensación de ser observados, de que cada movimiento es analizado y juzgado. Esta presión, a la larga, puede afectar la salud mental y emocional de cualquier persona, incluso de aquellas que están acostumbradas a la fama. Otro aspecto importante es el impacto en la imagen pública de Halil y Sla. La forma en que manejen esta situación, la información que decidan compartir, la actitud que muestren ante el público, todo esto influirá en la percepción que la gente tiene de ellos. Es fundamental que ambos cuiden su imagen, que sean honestos y transparentes, y que muestren respeto por sus seguidores. La gestión de la crisis será clave para minimizar el daño y preservar su reputación. Además, no podemos ignorar el impacto en sus proyectos profesionales. ¿Se verán afectados sus contratos publicitarios? ¿Se cancelarán o pospondrán rodajes o grabaciones? ¿Cómo afectará la separación a la venta de sus productos? Estas son preguntas que solo el tiempo podrá responder. La industria del entretenimiento es implacable, y la vida personal de las estrellas puede influir en sus oportunidades laborales. Por último, me gustaría hablar sobre el futuro. ¿Qué les depara a Halil y Sla? ¿Lograrán rehacer sus vidas? ¿Encontrarán la felicidad de nuevo? Estas son preguntas que todos nos hacemos. Lo más importante es que ambos tengan la fuerza y el coraje para superar este difícil momento. Que encuentren el apoyo de sus seres queridos, que cuiden su salud mental y que aprendan a vivir con la separación de la mejor manera posible. El tiempo, como siempre, será el mejor aliado para sanar las heridas y reconstruir sus vidas. Bueno, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta inmersión en el drama de Halil y Sla. Me encantaría saber sus opiniones. ¿Qué piensan ustedes sobre esta noticia? ¿Creen que hay algo más detrás de todo esto? ¿Qué esperan del futuro de Halil y Sla? ¿Creen que podrían reconciliarse en algún momento? ¿O que cada uno encontrará la felicidad por separado? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Quiero saber qué piensan sobre las posibles causas de la separación. ¿Creen que la presión mediática fue el factor más importante? ¿O tal vez la incompatibilidad de caracteres? ¿O incluso la influencia de terceros? Muchas gracias por ver este vídeo, por ser parte de esta comunidad y por apoyar mi trabajo. Realmente aprecio su tiempo y su atención. Gracias por compartir sus pensamientos y por hacer de este canal un lugar de debate y reflexión. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todo el mundo. Y por supuesto, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ningún contenido nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Chao, chao.